Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? ¿Cómo les va? Buen comienzo de lunes, buen feriado para los que lo puedan descansar, buen lunes para los que igual lo trabajan, buen lunes también para los que pueden continuar un poco más disfrutando de la noche, buen lunes para todos, bienvenidos una vez más como cada día, después de la medianoche en el aire de Radio Rivadavia. Estos son los desclasados, el programa del DIPI en Radio Rivadavia, hasta la 1 con vos, como todos los días te decía, de lunes a viernes, de 0 a 1, después de disfrutar las 3 horas de conexión con eso que genera la magia de la radio. Vos estás en un lado y otra persona está por el otro, después de haber disfrutado Lani Hangling. Aquí estamos para arrancar juntos una nueva semana, semana de carnaval, semana de feriado largo, XXL, para todos los que lo puedan disfrutar, igualmente se puede. Así que el saludo grande para todos los que están del otro lado del parlante. 22 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está cubierto, no llueve. Atención que mejorará el tiempo respecto a lo que veníamos observando en las últimas horas en el área metropolitana. Así que después te voy a anunciar cómo va a venir el fin de semana largo. Va a estar lindo para disfrutarlo al aire libre. Mi nombre es Nicolás Machuca, estamos en el aire de Rivadavia, en el programa del DIPI, con Mariano Tversky en la producción periodística, con Camila González en la puesta en el aire, con Tony Smoris, que andaba por ahí también en la operación técnica, todo el equipo de Radio Rivadavia en este comienzo del día lunes feriado. En un rato te prometo que vamos a hablar con alguien que sabe mucho, pero mucho, porque estuvo adentro, la vio, la vivió y la va a analizar. La realidad previsional de nuestros jubilados, de nuestros pensionados, porque se viene un mes de marzo con muchos cambios que van a impactar a los que más lo necesitan y parecería que también a los que más tienen. Vamos a analizar eso y cómo está realmente posicionado el sistema de pensiones en la Argentina, que nos tiene que importar a todos. Porque todos nosotros, los que hoy somos activos, mañana estaremos retirados. Y si esto no tiene un cambio radical, realmente se va a complicar muchísimo. Y después vamos a hablar de lo que tiene que ver, por supuesto, con el foco en lo que sucede en Kiev, con el conflicto bélico con Rusia y Ucrania. Pero ¿te acuerdas que la Argentina hizo un convenio, firmó contratos con la vacuna Sputnik de los rusos? ¿Qué va a pasar con toda la parálisis económica y sanciones? ¿Y qué va a pasar con las vacunas que faltan llegar? ¿Se va a trasladar a otro tiempo? ¿Se va a adelantar? ¿Cuán perjudicial va a ser esto para la República Argentina? Bueno, lo vamos a charlar con un médico especialista, pero en un rato nada más. Así que mira todo lo que tenemos de aquí hasta la 1 de la mañana. Sean todos bienvenidos, así arrancamos los desclasados de este lunes. Todos sean bienvenidos. Y hasta la 1 estamos en los desclasados y te decía que vamos a hablar con alguien que realmente lo que se refiere a seguridad social, de lo que se refiere a todo lo que es el sistema previsional, conoce mucho. Y hemos hablado muchas veces en privado de cuando surgen noticias, cuando surgen los aumentos, el de ahora del 12,28%, cuando surge esta pirámide con una gran diferencia entre los que menos cobran con los que más cobran, y tuvo mucha repercusión los cambios que se podrían venir en las jubilaciones de privilegio, la jubilación que cobra actualmente la vicepresidenta de la Nación. ¿Y qué es lo que va a pasar también? Porque tiene mucho que ver con el tirón de orejas que parecería que el FMI le va a poner al gobierno. Bueno, de esto vamos a hablar con Alejandro Chiti, el ex secretario de Seguridad Social y ex director general del ANSES. Hola Alejandro, es un gusto tenerte. Gracias por atenderme a estas horas. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo va eso? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bien, por suerte, con muchas ganas de conversar con vos sobre, bueno, lo que ha sido en los últimos días un pedido del Fondo Monetario Internacional al Ministerio de Economía de analícenme el sistema previsional porque genera un gasto público muy grande y observamos que el 60% de los jubilados van a cobrar desde el 2 de marzo menos de 32.000 pesos
y hay jubilaciones de privilegio que cobran algunos 500.000, otros 1.000.000, y ni hablar de la vicepresidenta que cobra 115 mínimas. ¿Qué opinión tenés vos al respecto de esto que se viene? Bueno, la verdad que lo que vos describís muy bien es en definitiva la política que ha tenido el kirchnerismo en sus distintos gobiernos con respecto a las jubilaciones. Así como para otros temas se ha dicho que el kirchnerismo se dejó de ser, o el peronismo dejó de ser el partido de los trabajadores para ser el partido de las personas que no trabajan, con las jubilaciones, en las jubilaciones, mejor dicho, se ha visto plasmado muy bien eso, porque desde el primer gobierno de Néstor Kirchner lo que ha hecho es jubilar a las personas que no tenían aportes y financiar eso con las personas o con las jubilaciones de las personas que habían trabajado toda su vida. Ustedes recordarán muy bien que entre el 2002 y el 2006, por ejemplo, los jubilados que trabajaron tuvieron 0% de aumento, frente a un 88% de aumento en ese periodo. Y bueno, la consecuencia de eso fue el fallo Badaro de la Corte Suprema, que hizo que cientos de miles de jubilados, casi 1.000.000, tengan que transitar un penoso camino por la justicia para que se les reconocieran sus derechos. Así como pasó eso con Badaro, del 2002 al 2015, es decir, hasta el último día que estuvo el kirchnerismo, cada persona que se jubiló, cada trabajador que se jubiló habiendo completado los 30 años de aportes o estando cerca de los 30 años, se jubiló mal. El Estado lo jubilaba mal por debajo de lo que le correspondía. Eso recién se cambió en el año 2016. Entonces, esa ha sido su política a lo largo de todos sus gobiernos. Y también sucedió en el 2020, cuando suspendieron la ley de movilidad aprobada en el año 2017 para poder pagarle menos a los jubilados y hacer un ajuste brutal. Por eso, cuando se habla ahora de que el FMI le pide revisar el sistema previsional y a la vez el gobierno contesta que no va a hacer un ajuste a las jubilaciones, me causa algo de gracia, es tragicómico en realidad, porque el ajuste ya lo hicieron en el 2020. Yo hice unas estimaciones, lo hicieron en el 2020, pero se proyecta de ahí en adelante, hoy lo continúan haciendo, ¿no? Yo hice unas estimaciones que arrojan la suma de 415.000 millones de pesos de ajuste a los jubilados. Si lo paso a dólares, porque ya hablar de pesos en un periodo de 2 años no tiene mucho sentido, son 4.500 millones de dólares que el gobierno se ahorró sacándole del bolsillo a los jubilados. Ese ajuste que decís, ¿de cuántos años estamos hablando? ¿De qué periodo a cuál? Ese ajuste de 4.500 millones de dólares es desde que empezó este gobierno de Alberto Fernández, es decir, desde el 1 de marzo de 2020, que empezaron con su primer aumento jubilatorio por decreto, en lugar de hacerlo por la ley aprobada en el 2017. Desde ese momento hasta hoy, o vamos a decir hasta mayo del 2022, que es que no va a haber aumento, digamos, salvo el de marzo que está contemplado en esta estimación, es de 4.500 millones de dólares. ¿Más ajuste que eso? Es un número realmente muy grande, porque dolarizándolo o pasándolo a pesos, el jubilado que está escuchando este número impresionante, que físicamente no lo puede ni calcular ni ver, la verdad le debe generar una bronca, una desazón bastante grande, ¿no? Porque de un cambio de movilidad de una ley a la otra, parece que hay una diferencia muy grande. Sí, la diferencia en el total acumulado es el que te digo y es enorme, pero si vos la traspolás al caso de cada jubilado en particular, que es lo que realmente le importa a la gente, en el caso de los de la mínima están empatados casi, están un poquito por debajo con esta fórmula. Pero si vos te vas, no sé, al caso de la máxima para ir a otro extremo, recibieron un aumento de 113% en todo este periodo, cuando en realidad deberían haber tenido un aumento de 132%. Eso implica un ajuste de 500.000 pesos. En todo este tiempo le sacaron al jubilado de la máxima 500.000 pesos. Ahora, alguno puede decir, bueno, el jubilado de la máxima no está tan mal. Te pongo otro ejemplo. El jubilado que cobra 2 mínimas, o sea, alrededor de 60.000 pesos o un poquito más. A esa persona, el gobierno le quitó más de 100.000 pesos con el cambio de fórmula. Tremendo. Y vos decís... Imagínate si no van a tener bronca viendo al costado
como la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cobra 2 pensiones de privilegio, o sea, sin haber hecho los aportes, de un total de 3.600.000 pesos todos los meses. ¿Podés explicar, Alejandro? Porque ella cobra 2 pensiones, de la cual hay una que legalmente sí corresponde, pero hay otra que no. ¿Podés aclarar esa jubilación con ese retroactivo que forma parte, se podría decir, de ese ajuste? Sí, por supuesto. Mirá, la vicepresidenta cobraba, cuando todavía era presidenta, una pensión de privilegio que le correspondía por ser la esposa de Néstor Kirchner. Cuando está por terminar su mandato, en el 2015, el de ella, antes de que termine, le pide a su cuñada, Alicia Kirchner, que era la ministra en ese momento, que le dé una segunda jubilación de privilegio por su propio mandato de presidenta. Le dan el beneficio antes de que termine su propio mandato, lo cual ya marca una irregularidad. Ahora, como la ley prohíbe cobrar 2 beneficios de privilegio, recordemos esto, son beneficios de privilegio, o sea, por haber estado 1 año, 4 años o un día en el cargo de presidente o de vicepresidente, cobran esta jubilación de privilegio. Entonces, la ley prohíbe cobrar 2 beneficios de esto. Es una manera de decir, bueno, a ver, el Estado está bien, quiere que quien fue presidente o vicepresidente tenga un buen pasar en su vida pasiva, digamos, ok, pero así como le va a pagar una jubilación extraordinaria sin haber hecho los aportes para llegar a ese beneficio, bueno, una sí, 2 no te voy a regalar, ¿no? Tengamos en cuenta que una jubilación de privilegio es alrededor de 2 millones de pesos, en el caso de la vicepresidenta, cada una. Mensual estamos hablando. Mensual, sí, todos los meses cobra eso, o sea, es algo razonable. Entonces, en el gobierno de Mauricio Macri, cuando se advierte esta irregularidad, se le pide a la vicepresidenta que opte por uno de los 2 beneficios, cuál quiere cobrar. Como no optó, el gobierno le sacó el beneficio que le correspondía por su mandato como presidenta, y continuó cobrando el que cobraba por ser la esposa de Néstor Kirchner. Ahora, Alejandro, con lo que pasa con estas jubilaciones de privilegio, es decir, que en la pirámide que parece que está invertida, hay que sacar a los que más tienen para darle a los que más necesitan. ¿Esa es una solución como de equidad? ¿O hay que plantearse otras cosas prioritarias más allá de analizar por qué hay algunos que cobran tanto y la mayoría que cobran menos? Bueno, el sistema tiene inequidades. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Es verdad que hay regímenes de privilegio, por ejemplo, de los jueces o de los embajadores, que cobran jubilaciones de 500.000, 1.000.000, bueno, cifras demasiado elevadas, con el agravante de que son, digamos, no los aportes que realizan no alcanzan para financiar ese tipo de jubilaciones. O sea que en definitiva es todo el sistema o todos los argentinos los que terminamos financiando esas jubilaciones. Ahí hay una inequidad, me parece. Ahora, el impacto que eso tiene en el sistema previsional es muy menor, ¿sí? Porque son muy pocas personas y la verdad que modificar eso no va a cambiar la ecuación en cuanto a lo financiero. Por supuesto que hay que hacerlo igual por cuestiones, bueno, porque es lo que corresponde, digamos, no todos tendrían que tener el mismo método de cálculo de su jubilación. Sí. Pero el impacto, por eso cuando hablan de que bueno, que vamos a revisar solo jueces y embajadores, la verdad que es una manera de engañar a la gente, ¿no? Porque claramente eso no va a modificar absolutamente nada, y si el FMI realmente está pidiendo eso, que no lo sé, tampoco va a contentar al FMI haciendo eso porque no va a afectar nada. Si hablamos de inequidades, por supuesto, la mayor inequidad es la que hablamos hace unos minutos, que es que la vicepresidenta cobre 3.100.000 pesos, ¿no? Por mes. Ahora, ¿qué te genera, Alejandro, cuando te digo que 6 de cada 10 cobran la mínima, que 7 de cada 10 deben pagar moratoria para jubilarse, que solo el 30% logra tener los aportes que requiere la ley, que la mínima es de aproximadamente $154, la más baja de la región, que se necesitan casi 3 mínimas para alcanzar la canasta básica jubilatoria, que es la más alta de toda América Latina, que el 60% de los jubilados tienen PAMI pero no tienen cobertura? Cuando te enterás de todos estos detalles y vos lo analizás mensualmente, ¿qué es lo que te genera en líneas generales?
Yo personalmente creo que se ha hecho una pésima gestión en materia de seguridad social. Vamos a redondear en los últimos 30 años, ¿no? En el cual el kirchnerismo ha sido el principal responsable, el principal protagonista de este sistema. Y lo digo porque, en definitiva, vos hablabas de 60% de personas que cobran la mínima. Bueno, hay un 60% de personas que cobran la jubilación mínima porque hay jubilados que no aportaron. Y son casi la mitad de los jubilados, casi la mitad de los 7 millones de personas que cobran un beneficio jubilatorio de pensión, son personas que nunca aportaron. Entonces, con eso se rompe indudablemente el sistema. Con eso se rompió el sistema argentino. Y, bueno, por supuesto que es valorable y es un objetivo que uno consiga que todas las personas que tienen o que padecen la contingencia de la vejez tengan cobertura. Pero a diferencia de lo que se hizo en todo el mundo civilizado, que a las personas que no tenían cobertura y no habían hecho los aportes y pasaban por la contingencia de la vejez, se les daba una pensión, un subsidio, digamos, una pensión no contributiva. El Estado, todos los argentinos o todos los ciudadanos del Estado dicen, bueno, a esta persona por llegar a la vejez le vamos a dar una suma de dinero para que transite la vejez de la mejor manera posible. Bueno, a diferencia de eso, que es lo que hizo todo el mundo, en Argentina se engañó a todos creyendo que se les daban jubilaciones cuando en realidad no les daban jubilaciones, porque nunca habían aportado. Entonces, si vos no aportaste, tenés que tener una pensión no contributiva, no una jubilación contributiva, que es para los que aportaron. Entonces, a todos los que aportaron, están soportando a los 3 millones de personas que nunca aportaron e igualmente tienen un beneficio igual al de ellos. Entonces, esto tiene otro efecto, que es que a los trabajadores los desalienta a aportar, desalienta el trabajo en blanco, porque una persona que trabaja y llega a los 30 años de aportes y después cobra la misma jubilación que la persona que no aportó, lo primero que piensa es, ¿para qué voy a aportar? ¿Para qué me voy a registrar? ¿Para qué voy a estar en blanco? Si total me va a dar una jubilación igualmente, ¿no? Alejandro, recontra clarísimo, gracias por este tiempo, te mando un abrazo grande y la seguiremos en cualquier momento con el análisis de todo esto. Gracias. Por nada, un placer estar con vos y bueno, a disposición para cuando lo necesites. Lo mismo digo, abrazo grande. Alejandro Chiti, ex secretario general de Seguridad Social y ex director general del ANSES. Y gracias a todos los que están del otro lado, sintonizándonos y mandándonos su mensaje, su texto, su audio al 11 50 26 86 30. Solamente algunos minutos sobre lo que hablábamos con Alejandro Chiti. El desfasaje que hay en el sistema, ¿no? Habló después de un mes Luana Volnovich, después de su escandaloso viaje. Me sorprendieron mucho declaraciones de ella. Pensé una autocrítica que no llegó. Pensé un pedido de perdón que nunca se lo imaginó. Y dijo que viajó porque los pasajes se le estaban por vencer. Que fueron los primeros 10 días que me tomé después de 2 años de trabajo intenso. Teniendo semejante responsabilidad, ella lo dijo, en la obra social de los jubilados más grande de América Latina, tomarte vacaciones en el peor momento no solamente habla de una falta de capacidad, una falta de equidad, sino una falta de respeto, ¿no? Hacia el jubilado que no tiene cobertura, pero de hace mucho tiempo, y que se muere. La señora Volnovich no debería tomarse vacaciones o preocuparse que se le están venciendo los pasajes cuando en sus oficinas le llueven denuncias por abandono de persona. No existe en ninguna parte del mundo un sistema previsional tan complejo como el de la Argentina, que también forma parte por estas cosas. Y además ella menciona que la están atacando porque es mujer. Sea hombre, sea mujer, sea quien sea del género que sea, ocupa un cargo y tiene que tener la responsabilidad como tal. Atajarse en ese disfraz marca la inoperancia que tiene alguien que fue puesta a dedo y no por su currículum.
Y Alejandro Chiti recién dijo algo muy interesante, que las jubilaciones de privilegio, como la que tiene la vicepresidente de la Nación, deberían ir para los que más lo necesitan. Les repito el dato: 6 de cada 10 cobran la mínima. 7 de cada 10 personas en todo el país, te digo, no un grupito de amigos, tiene que pagarle al Estado para jubilarse, si no, terminan de trabajar, se mueren de hambre. Que solo el 30% de las personas en la Argentina logran 30 años de aportes. Que la mínima son $154. En la región es lo más bajo que existe. No hay otra cosa peor que la jubilación mínima en la Argentina, en la América Latina. Y de las peores del mundo también. Y que el 60% de estos jubilados, son más de 8 millones y medio, estamos hablando de 5 millones, se le descuenta a algunos el 3%, otros el 6% de PAMI. Pero que no tienen cobertura. Mire si hay prioridades para tener en cuenta y analizarlas de manera urgente, en vez de atacar al Poder Judicial sacándole sus jubilaciones, que es verdad, son muy altas. Se debería repartir mejor. Pero no hay que ver también la otra parte de la pirámide. Parece que a través de su dron, desde muy lejos, como si estuvieran en un helicóptero, ven la pirámide como la quieren ver. Al final, el sufrimiento del adulto mayor no es tenido en cuenta nunca por el Estado. Y termina siendo un insulto a la inteligencia, pero por sobre todas las cosas, un asalto a la decencia más elemental de todo ser humano. Estudiar, trabajar y disfrutar de su jubilación. Porque ser jubilado en Argentina lo fue, lo es, y siempre sigan haciendo este ajuste, seguirá siendo una falta de respeto y un total desecho a la vida. Decir, comentar, opinar, como querés. Esa es la palabra de los desclasados. Ya estamos en Los Desclasados, el programa del DIPI por Radio Rivadavia hasta la 1. Y además de hablar de los temas previsionales, de la realidad de los jubilados, también hay otra realidad paralela que tiene que ver con lo que estamos observando en los distintos medios de comunicación, en las distintas coberturas, que es el lamentable hecho bélico, la invasión rusa en Ucrania. ¿Y cómo nos toca a nosotros? Estamos a miles de kilómetros de distancia, no hay bombas, pero de alguna manera nos va a tocar eso. ¿Y de qué forma? La Argentina, ¿se acuerdan? Entre tantos convenios, firmó un contrato que después lo fue extendiendo de una cantidad de millones de vacunas Sputnik, la vacuna rusa. Con los bancos paralizados rusos, con todo el sistema paralizado de Rusia, mediante sanciones de la Unión Europea, de la OTAN, etc. ¿Qué va a pasar con eso? Estamos hablando de vacunas contra una pandemia que continúa. Lo tengo en línea al doctor Carlos Camburián, matrícula nacional 105.494, expresidente del Hospital Garrahan, pero también un conocedor del tema por su especialidad, y quiero charlar con él sobre el futuro, sobre todo de las vacunas y la relación pandemia con la guerra. Hola doctor, buenas noches, gracias por atenderme. ¿Está por ahí? Sí, hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Gracias por atenderme. Por favor. Bueno, a ver, primero, antes que nada, como materia de introducción, parece que siempre la noticia una tapa a la otra, y así pasa todos los días en esta vertiginosa Argentina. La pandemia continúa todavía. Estamos teniendo, por suerte, una baja de contagios. Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, dijo que la tercera ola casi está desapareciendo. ¿Vos cómo lo ves desde ese punto de vista? Yo creo que la pandemia ya se terminó. A mí me parece que ya estamos viviendo y tenemos que vivir la vida normal. Y la vida normal es así como la vivimos ahora, con el virus dando vueltas,
con un contagio, por supuesto, con este número de contagios y con este número de fallecidos producto de esta enfermedad. A mí me parece que hay un punto en donde no podemos nosotros depender de nadie, de ninguna autoridad, de nadie que diga la pandemia se terminó para empezar a vivir una vida normal. Esta la terminamos nosotros, no la termina nadie más. Y hoy estamos frente a una enfermedad que conocemos, estamos frente a una enfermedad que tiene tratamiento, una enfermedad que nos provoca enfermos graves, que nos satura los hospitales, que tiene vacuna y que vivimos en un país en donde se llegó al 90 y pico % de vacunados, que era el objetivo final. Por lo tanto, no podemos vivir en pandemia permanentemente, no hay necesidad de eso, insisto, estamos frente a una enfermedad endémica, viral, que sabemos cómo tratar. Por eso creo yo que claramente la tercera la se terminó, pero la pandemia también se terminó. Solamente queda sacar la definición. O sea, vamos camino a eso, ¿no, doctor Camburian? Claro. Empezar a memorizarnos esta palabra, endemia, reemplazar pandemia por endemia, pero que igual la vacunación tiene que seguir con fluidez. Sí, la vacunación tiene que seguir, y va a seguir siempre, de acá en adelante, siempre. Ahora, claro, vamos a tener problemas, sin lugar a dudas, ¿no? Porque tenemos nosotros una vacuna de un país en guerra, ¿no? Y eso va a ser un gran problema, porque primero que no vamos a recibir más vacunas de esa marca. Claramente no vamos a recibir más vacunas de esa marca porque el país está en este tiempo paralizado y exclusivamente dedicado a la guerra. Y segundo, la cuestión económica que está afectando a Rusia va a ser imposible prácticamente una interacción comercial entre la Argentina y Rusia. Más allá de eso, eso trae complicaciones. Ya tenemos complicaciones de que los que tenemos vacunas Sputnik no podemos viajar, no podemos entrar a algunos países, no tenemos permiso. Bueno, esto se va a prolongar en el tiempo y cada vez más, porque hoy hay el mundo está en contra de las autoridades rusas por lo que está haciendo. Por lo tanto, vamos a tener serias dificultades de acá en adelante, y esto es producto claramente de que se compró una vacuna ideológica y no una vacuna epidemiológica, ¿no? Esto es lo claro. O sea que estamos en una situación muy grave, Carlos, porque lo que estás mencionando, que no van a llegar más vacunas. Argentina tiene un contrato en el cual, si no me equivoco, corregime si es así, tiene que llegar aproximadamente 9 millones de vacunas Sputnik, según datos oficiales, de los millones de argentinos que se vacunaron, Sputnik figura entre los 3 primeros en cantidad. Estamos hablando de que va a haber un faltante de vacunas, y ¿qué hacemos con esa situación tan grave para enfrentar, ojalá, una futura endemia? Ahora, sí, esto es claro, sin dudas. Ahora, la verdad, yo, con una mano en el corazón, me salgo del rol de médico, ¿no? Digamos, confiámonos. Perdón, lo voy a hacer yo. Yo no confío, discúlpeme, yo no confío en una vacuna que está en manos de un presidente que de un día para el otro invade un país y empieza a revolear armas nucleares. Yo, discúlpenme, no confío de ninguna manera. Y yo me dedico a vacunas de Sputnik porque me la dieron, no pude elegir. Pero yo, si pudiera elegir hoy, no la elegiría de ningún modo, porque realmente no confío. Estamos comprándole vacunas a un país cuyo presidente es una persona que tiene serios problemas, creo yo, serios problemas psíquicos, y esto lo lleva a cometer estos delitos que cometen. Entonces, yo no confío, y a la gente hoy le está pasando esto, ¿no? El mundo va a dejar de comprar vacunas Sputnik, el mundo va a dejar de recibir vacunas Sputnik, digamos, por cuestiones comerciales, pero también por una decisión, ¿no? Una fuerte decisión, pero ahora el mundo compra otras vacunas. Nosotros lamentablemente tenemos vacunas Sputnik para comprar, y después seguramente vamos a empezar a comprar vacunas cubanas. No vamos a comprar vacunas estadounidenses porque parece que hay alguna cosa rara, pero vamos a comprar vacunas de segunda línea. Siempre vamos a tener problemas nosotros con las vacunas porque, insisto, esto está manejado definitivamente por el kirchnerismo, y esto tiene una cuestión ideológica pura, al 100%. Ahora, estamos hablando con el doctor Carlos Camburian. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando que todavía no tiene el tercer refuerzo, ni tampoco tiene la segunda dosis, y ya se dio Sputnik? Con el faltante que se viene por lo que argumentás, ¿qué le podemos decir médicamente a ellos que tienen que recibir la segunda de Sputnik y un tercer refuerzo? ¿Cómo va a variar ese sistema de cambios de vacunas? No, hay alternativas. Lo que pasa es que, bueno, el gobierno va a tener que comprar más vacunas de Moderna,
a vacunas Pfizer, por supuesto, que son combinables, así que claramente hay alternativas, pero tienen que ponerse a comprar ya vacunas, ya inmediatamente. Lo mismo con los chicos, exactamente lo mismo. De las vacunas que llegaron para los chicos de Pfizer no se aplicó ninguna todavía. Ninguna. No se aplicaron vacunas. Ninguna. Y las vacunas llegaron a la Argentina. Llegó un lote, pero no se aplicaron. Entonces, insisto con esto. La gestión de vacunas está manejada por la doctora Bisotti. La doctora Bisotti es cómplice de un robo de vacunas. La doctora Bisotti ahora es cómplice del director de Posadas, que tenía una asociación ilícita con su hijo y su esposa para hacer testeos truchos y dar certificados falsos. De modo que, ¿qué podemos esperar nosotros de nuestro plan de vacunación? Simplemente podemos esperar fracaso, delincuencia, errores. Podemos esperar cualquier cosa menos el control de una pandemia fehaciente. Imposible. Me parece que acá, pero es imposible, esto lo dice el Tipi siempre, ¿no? Es imposible, digamos, llegar a pensar que esto puede tener una salida buena o un horizonte claro. Es imposible, porque uno amanece todos los días con un presidente completamente errático, con decisiones erráticas o erradas, con delirios. Todos los días nos amanecemos con algo nuevo de este presidente y de su gabinete. ¿Qué podemos esperar? Hoy el plan de vacunación queda en quinto o sexto lugar en prioridades en la Argentina, o más todavía. Si estamos esperando que el presidente condene una guerra, ¿qué podemos esperar? Es imposible que nosotros podamos visualizar un horizonte claro. Imposible. No es que lo digo yo. Yo no lo puedo decir porque yo tengo mi posicionamiento político. Pero esto lo dice la gente. La gente camina por la calle. Están todos esperando todos los días que el presidente diga su próximo error. Es así de simple. Sí, hay una sensación general de eso, y me quedo con lo que marcaste hace un rato de que las vacunas, la distribución, se ha tomado una idealización política. Con esto que está pasando con la guerra no va a haber vacunas Sputnik, y a través de esto, Carlos, doctor Camburian, ¿cuánto tiene que ver para vos la actuación de la política exterior en Argentina a través de su canciller y de sus embajadores, con tanta polémica que también genera eso? ¿Cómo crees que va a ser a partir de ahora la negociación con otros países, Cuba, o puede ser más con Pfizer o con la vacuna que sea, que analices cómo será la política exterior tan polémica? No hay política exterior, no hay ninguna política exterior, no existe, no hay canciller. No, hay una persona que pusieron en ese rol porque tuvo que salirse de jefe de gabinete porque cometía errores o porque simplemente no tenía apoyo y porque la jefa pedía que lo corran. No hay canciller, no hay política exterior, menos va a haber política exterior para comprar vacunas. Yo vuelvo a decirte, hoy las vacunas, la compra de vacunas, la aplicación de vacunas no está en la prioridad de la Argentina, no existe, no está. Hoy la prioridad de la Argentina es ver cómo este grupo de gente rescatan a un presidente que no tiene autoridad, ¿no? Ahí está enfocado. Nada más, ahí la interna es la jefa o el presidente, y ahí está metida toda la política. Del resto, nada, cero. Imagínate, estamos viviendo días hoy en donde el canciller ni siquiera puede nombrar la palabra guerra. ¿Por qué? Y porque le tienen miedo a Putin, porque tienen miedo de que, se rompa ese vínculo, que es el único vínculo que tiene la Argentina con el mundo. Entonces, Argentina se relaciona con Rusia, y está rota la relación de Argentina con el resto de los países. Entonces, no hay canciller y no hay política exterior, no existe la política exterior en la Argentina. Así que, menos insisto, para la compra de vacunas. No te puedo dar precisiones, ni siquiera acercamiento a alguna precisión, porque la verdad no hay ni siquiera interlocutor. Te hago la última, Carlos, agradeciéndote el tiempo, la hora y tu disposición para explicarlo de manera tan clara y con tanto, sobre todo, sentimiento. Se te acusó en su momento, cuando dirigías el Hospital Garrahan, de un montón de cosas. ¿Sentís con el tiempo que te han silenciado?
Sí, esto es claro. Bueno, sucedió, por ejemplo, en América TV, en donde el señor Massa tiene acciones, por supuesto, él comanda América TV, y por lo tanto, cuando yo empecé a decir cosas inconvenientes, bueno, no era conveniente que esté en la televisión. Y después en el resto de los penales, porque parece que hay ministros que tienen cierta inseguridad y bueno, que no quieren que alguno sobresalga del resto, ¿no? La gente claramente sabe a quién escuchar y a quién no escuchar, sabe quién le dice la verdad y quién le dice verdades parciales. Por lo tanto, sí sucedió, no es algo importante. Y claramente, no, lo de Garrahan, mira, a ver, piensen, cuando yo llegué a Garrahan, tuve que, digamos, ordenar muchas cosas que estaban desordenadas y al mando de un sindicalismo completamente corrupto dentro del Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan tiene un dueño, quizás la gente no sabe esto, pero el Hospital Garrahan tiene un dueño, y el dueño es un sindicalista. Entonces, yo tuve que ordenar el Garrahan y me tuve que enfrentar a ese sindicalismo. Tanto es así, que me rompieron la oficina a mí, y yo hice una denuncia penal. Bueno, cuando un médico le hace una denuncia penal a un sindicato tan grande, y seguramente después le van a armar 15 causas, no una, 15. Así que la verdad que a mí poco me importa, porque de esa causa agradezco que me lo hayan armado, esa causa, porque ahora yo quiero que la de justicia determine quién está detrás de ese armado. Y ya la justicia tiene esto, así que ojalá que cuando el kirchnerismo se vaya del poder y no puedan manejar más a los jueces, puedan salir a la luz quién está detrás de todas estas causas, no solamente el MIN, sino un montón de funcionarios, y ahí vamos a saber bien, otra vez vamos a saber bien quién es el señor Sergio Massa, quién es el señor que maneja PCM, quién es el dueño del Garrahan, ahí vamos a saber absolutamente todo, y la justicia va a poder decir que no hay delito y que simplemente hay delincuentes que están ahora al comando del Garrahan. Doctor, gracias por su tiempo, que tenga una buena semana. Gracias a ustedes. El doctor Carlos Camburián, matrícula nacional 105.494, hablando de todo, de las vacunas y del faltante de vacunas por la invasión de Rusia a Ucrania. Decir, comentar, opinar, como querés. Esa es la palabra de los desclasados. La noticia de último momento tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, que se desarrolla mientras las fuerzas ucranianas y los civiles armados defienden Kiev. Crece más todavía la incertidumbre por los diálogos en Bielorrusia. La situación parece bastante complicada día a día, ¿no? Estamos observando en las redes sociales el calvario que sufre la gente, mismos periodistas, toda clase de personas que desde un lado o del otro están sufriendo esta guerra. Desde una madre con sus hijos viviendo en un tren, desde una periodista en la CNN enterándose de que bombardearon la casa donde se crió y está su familia, y se enteró en vivo y tuvo que relatar la situación, con la complicación que tiene la gente de cruzar hasta Polonia. De hecho, bueno, Claudio Spinelli, argentino, futbolista, logró pasar y fue una felicidad tremenda, escapar de la guerra. Una guerra del cual las autoridades nacionales no la nombran. Es increíble cómo Santiago Cafiero, canciller, responsable de la política fuera del país, no menciona la palabra invasión, no menciona la palabra guerra y no menciona términos descalificativos hacia Rusia. ¿Cuántas veces el silencio habla? O disfrazar palabras también. Sobre esto, sobre la gente que escapa, sobre la gente que está allí sobreviviéndola como puede, hay muchos argentinos. Y hoy, en realidad ayer, día domingo, en el programa de Ricardo Benedetti y Luis Gasulla, por la tarde te voy a proponer que volvamos a escuchar la palabra de Lucas López. Él es argentino en Ucrania, que relata, por supuesto, cómo tiene que sobrevivir a la guerra. Ay, ¿sabes que la gente no cree en eso? Creo que es una forma de dilatar la situación para después justificar que, bueno, el gobierno ucraniano no quiso resolver el conflicto y seguir atacando. Lucas, pero la verdad no hay esperanza. No hay esperanzas, dijo Lucas López, uno de los tantos argentinos que está allí en Ucrania. Situación desesperante. Se recogen testimonios permanentemente y la verdad es triste la relación. Por eso, cuando cuando no hay una persona que menciona que esto no es una guerra, no sé en qué país vive. Y no sé cómo puede ser funcionario
a veces con no decir algunas cosas es lo mismo que actuar mal. Ya una cosa o la otra tiene que generar que, si tenés un cargo público, tener una consecuencia, ¿no? Pero voy a hacer alusión como si fuera el programa de Nacho Ortelli. Si pasa, pasa. Así es la Argentina, y también cómo se vive afuera de la República Argentina con todo lo que pasa. También quiero repasar más testimonios con vos. Quiero escuchar también, volver a repasar lo que fueron los testimonios que recogieron nuestros compañeros a lo largo del domingo en esta emisora, con Alicia Castro, representante histórica de la Argentina fuera del país, que también daba su parecer respecto a la actualidad y el conflicto bélico. Es claro el rol que está jugando Rusia y Putin en la construcción de un mundo multipolar, de naciones iguales y soberanas. El concepto básico de las relaciones exteriores de Rusia es la democracia soberana. Están en contra del injerencismo, están en contra del injerencismo de Estados Unidos en Medio Oriente, en contra del injerencismo de Estados Unidos en América Latina, y creo que es un gran aliado para la Argentina, la Federación Rusa, en la construcción de este mundo multipolar de naciones que se reconozcan iguales, de estados jurídicamente iguales, para lograr un mundo de iguales, de personas iguales con igual derecho a la felicidad. Y después de escuchar a Alicia Castro, también vamos a repasar, siempre es interesante escucharlo, al presidente del PRO y también diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, que también junto a Benedetti Gasulla daba su parecer sobre esta realidad. ¿No le dio vergüenza cuando terminaron de escuchar eso? Y sí, digo, como argentino, sí. Digo, a todos nos dio vergüenza, ¿no? Todos nos agarramos la cabeza diciendo, ¿pero qué está diciendo? Son cosas que no sirven, que no alientan a nadie. Me parece que nosotros tenemos que mostrarnos todos juntos y sumar juntos. Ahí escuchamos al diputado nacional para la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque del PRO en diputados, el señor Cristian Ritondo. Claro, todo tiene que ver con la declaración que mencionó Santiago Cafiero. Vieron que todos los días siempre hay algo distinto, ¿no? Dejar sujeto a todos si es una invasión o no es secundario. Estas frases tan desalentadoras, como a muchos les pareció un chiste, pero este muchacho, que la verdad no sé el nombre, la verdad ni quiero saberlo, que mencionó que viviendo en Ucrania, que él está acostumbrado porque vive en Lanús. Yo vivo en Lanús y no estoy en una guerra. No me pasan bombas por encima, no pasa por las calles de Lanús, no voy por Pavón, y como un señor que iba con una bicicleta, con la mala suerte de su vida, se le cayó una bomba encima y lo mató. Un idiota. Se quiso hacer el gracioso, y hacerse gracioso con una guerra es tan deprimente como las declaraciones que da un funcionario público diciendo, bueno, si es una guerra no es secundario. No importa, total, nosotros tenemos otras prioridades. Y lo que pasa a miles de kilómetros, que pase a miles de kilómetros. Pero yo estoy acostumbrado, porque vivo en el conurbano. Te lo dejo todo para que vos sigas del otro lado dando tus sensaciones. A mí me indignó, a muchos les pareció gracioso. Comparto lo que sienta cada uno. Pero realmente hay que tener mucho cuidado cuando se habla de una guerra que todavía no se sabe si va a ser una guerra mundial o no. Los especialistas marcan que Estados Unidos todavía no marcó terreno, que van a esperar, que sí, que no. Es cuestión de esperar. Pero hay que tratar con mucho respeto. Cuando vemos colas larguísimas, también de argentinos, que la están pasando mal. Y miles de ucranianos. Murieron cientos de ucranianos, civiles y soldados. Más de 100.000 civiles ya, a través de la ley marcial, se pusieron a disposición para combatir. Es tremendo. Claramente no es Lanús, claramente no es Chingolo, como claramente no es La Matanza. Sí hay inseguridad un montón, pero no podemos compararlo, una ineficiencia de trato del Estado contra la inseguridad, con una guerra de estas características. Faltan 5 minutos para la 1 de la mañana. Esta semana, quiero decirte esta semana que estamos en feriado, ya comenzando el lunes, también el día martes, va a traer muchas novedades en cuanto a aumentos. Vuelven los chicos a las clases, se va a notar el aumento en la canasta básica escolar, se va a notar el aumento en el gas, el aumento en la luz,
ya rige el aumento en los peajes. Alguna consecuencia mencionan que va a haber en cuanto al combustible, otra vez. Y los precios, los que vos ves en el supermercado, si tenés la suerte de ir, en el mini mercado, en el almacén del barrio, que ves que día a día van creciendo, es como una escalera al cielo, ¿viste? Es permanente, y ves que escala, sube y no tiene techo. Bueno, todas esas cosas, como también la negociación con el Fondo Monetario Internacional, como así también lo que marcábamos con Alejandro Chitti, ex secretario de Seguridad Social, sobre los informes previsionales que tiene que darle al fondo, y sobre la relación de Argentina con Rusia, su posición en medio de una guerra, que también puede llegar a tener consecuencias, ojalá que no, en la economía y nuestro día a día. Comenzamos a cerrar de esta forma un nuevo programa de Los Desclasados por Rivadavia, intenso, ¿no? Todos los días son intensos, qué bárbaro. Ojalá que vos que estás del otro lado del parlante puedas, si estás yendo a la ruta a la costa, si estás regresando, si tenés que ir a laburar, si estás por entrar al trabajo, o si ya saliste, terminaste tu turno y vas a descansar, a todos, una buena semana, que tengan un fabuloso lunes, va a estar lindo en el clima en un rato, ya en instantes nada más, vas a escuchar cómo va a estar el tiempo porque llega Javier Villa, la voz noticia, en el comienzo de la trasnoche para actualizarte las noticias en el rotativo del aire. Gracias a Camila González, a Agustín Davico que se incorpora, a Ezequiel Escaturro, a Tony Morizantes, todos, el plantel completo en feriado trabajando en la operación técnica. Los técnicos de Rivadavia a pleno, señores. Gracias a cada uno de ustedes por el aguante y por la buena onda de siempre. A Mariano Tuersky en la producción periodística. Nos vamos a reencontrar mañana a las 0 en cada medianoche. Mi nombre es Nicolás Machuca. Los espero para un nuevo programa de Los Desclasados, el programa del DIPI en Radio Rivadavia. Se quedan con Jorge Pizarro y de mi parte los espero a las 4 de la mañana en el panorama de noticias junto a Mario Portugal. Gracias a todos, a todo el país por escuchar, por estar del otro lado y hasta todos los momentos.